Creo yo que tengo que volver a decir algunas cosas que dije al principio de todo. Primero porque me está quedando grabado para salvarme yo el pellejo. Y segundo porque está bueno que lo repasemos. Primero, yo les había dicho en la primera charla que soy igual a ustedes, ¿sí? No tengo nada de especial. Lo único que hago es, en vez de mirar tele, leo. En vez de jugar a los jueguitos, me pongo a informarme en internet. O sea, no hago nada extraño. Cualquiera de ustedes podría hacer lo que yo hago, no es que soy ningún ni nada. También les dije que me mueve a mí siempre, o la mayoría de las veces, me mueve explicar y dar charlas si me invitan, ¿no? Lo que dice el Señor en el profeta Oseas 4:6, que ya lo dije 2 veces, que es que el Señor se queja en un momento y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? O sea, la ignorancia mata al pueblo de Dios. Y a mi parecer, lo que caracteriza a los católicos de estos tiempos es que no saben nada, ¿sí? Como dijimos la primera vez, no saben nada. Uno le pregunta qué es un dogma y no lo saben explicar, le pregunta, qué es la unión hipostática y no saben explicarlo, y es fundamental de la fe, ¿no? Es una palabra técnica, pero es lo fundamental, ¿no? La unión hipostática es la unión de las 3 personas en una misma esencia, que es Dios. Esa es la unión hipostática. Esto, causa eficiente, esto que vimos la vez pasada, es fundamental para entender la doctrina católica, para entender el sentido común de la doctrina católica, y no lo saben. Por eso se caen un montón de errores, ¿no? Y la gente dice: no, lo que enseñan los católicos es todo una fábula, un cuento, sí, pero filosóficamente está todo bien hecho, ¿sí? O sea, no hay error filosófico en la doctrina católica, y sin embargo nadie lo sabe, ¿no? Y todos hacen agua, y cuando uno, me ha pasado a mí, ¿no? Estudiando, cuando iba a estudiar, alguno hace un chiste, dice algo en contra de su fe, y uno se queda sin saber qué decir. Bueno, esa es una forma de destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios empieza a achicarse. Y entonces, ¿cuál es el remedio? Bueno, hay que formarnos. Para algo Dios nos dio la inteligencia, ¿sí? Es más, hasta parece que a Dios le gusta que usemos la inteligencia, porque hasta para comer tenemos que usar la inteligencia, ¿vieron? Los animales van y comen. En cambio nosotros, para comer, tenemos que usar la inteligencia. Tenemos que saber cómo se cocina, cómo se hace, ¿no? Todo con inteligencia. Tenemos que usar la inteligencia. Bueno, para la fe también. Y otra cosa es que tengo que trabajar mi talento. Te había dicho que el Señor en un momento cuenta una parábola sobre los talentos, que dice que uno le dio 10, a otros 5, a otros 1, y después volvió al tiempo a pedir los talentos y el trabajo que había hecho con los talentos, y el único que no le dio lo que correspondía fue el que tenía uno solo, sino que lo había escondido ese talento por miedo, porque sabía que Dios era exigente. Y Dios, en vez de decirle, contrario a lo que las personas dicen, que Dios es todo misericordia, todo amor, Dios, en vez de decirle, bueno, está bien, no hay problema, no, al contrario, le sacó el talento que tenía, lo ató de pies y manos y lo echó fuera, ¿no? Eso dice la parábola de Cristo. No, justo ahora no la agarré, pero si después en casa, si pueden, léanla. O sea que si tenemos talentos, tenemos que trabajarlos, si no, estamos al horno. Tenemos que, cuando nos muramos, tenemos que llevar el trabajo que hicimos con los talentos que Dios nos dio. Bueno, empezamos hoy con la última parte de la primera parte de esta serie de charlas, que es hacia dónde vamos. Empezamos con de dónde venimos, seguimos con para qué vivimos, y ahora seguimos con hacia dónde vamos. Bueno, de dónde venimos demostramos a través de la razón que venimos de Dios, ¿sí? Filosóficamente, físicamente, biológicamente, históricamente, y por último nombramos algo de la fe, o sea que podemos tener fe en que hay un Dios, ¿sí? Escuchen esta frase que está buenísima. Es razonable pensar que Dios existe, o creer que Dios existe, ¿sí? Es razonable tener fe, ¿sí? Hay gente que dice que fe y razón son contrarias, y no, nada que ver. Fe y razón son como las 2 alas del espíritu, ¿no? La razón que se mueve en el mundo natural y la fe que se mueve en el mundo sobrenatural, ¿sí? ¿Cuál es el pivote entre las dos? Es que no hay contradicción. Si la fe en algún momento contradice a la razón,
o está equivocada la razón o está equivocada la fe, ¿sí? Si Dios, que creó la razón, a nuestra inteligencia, ¿quién la creó? Dios, ¿no? Si Dios, que creó la inteligencia, en un momento te dice creer algo que va en contra de lo que Él mismo puso dentro tuyo, sería una contradicción en Él. Él se estaría contradiciendo. ¿Se entiende más o menos? ¿Y Dios se puede contradecir? No, no se puede contradecir. Esa es una manera fácil de ir buscando cuál es la fe verdadera, ¿sí? Ustedes saben que no hay que asumir la fe así porque sí, porque te la dicen, no, esto es lo que a mí me enseñaron, entonces yo lo creo ciegamente, sin pensar. No, eso está mal. De vuelta, Dios nos dio la inteligencia, ¿sí? La inteligencia y la fe van de la mano. Si uno tiene fe sin razonar, ¿en qué cae? En la superstición, ¿sí? Eso es lo que vimos al principio, el error, ¿no? El error de la fe. Bueno, esa fue la primera parte. ¿De dónde venimos? Vimos que venimos de Dios, ¿sí? Tanto racionalmente como por fe. La vez pasada vimos para qué vivimos. Y vimos que Dios cuando crea, cuando hace todo, lo hace con una causa final. Todavía está escrito ahí en el pizarrón. Lo hace con una causa final, o sea que todo apunta a esa causa final. La causa final es lo que mueve todo el trayecto hacia llegar a ella, ¿sí? Esa causa final es inmóvil. ¿Alguna vez escucharon hablar de que Dios no se mueve? ¿No? Dios no se mueve. Es re difícil, ¿no?, para nosotros pensar en que Dios no se mueve, ¿sí? Pero Dios es inmóvil, no se mueve nunca, ¿sí? Entonces Dios, al ponerse como fin de todas las cosas Él mismo, mueve a todas las cosas hacia Él, ¿no? Porque Él es el fin. Entonces todo lo creado tiene unas fuerzas interiores. Nosotros, por ejemplo, la fuerza de la búsqueda de la felicidad, que hablamos la vez pasada, ¿no? Vivimos para ser felices. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para qué? Para estar un poco más felices, ¿no? Todo, desde tomar agua hasta comprarnos la heladera que te habla, ¿no? Y el auto último modelo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para estar un poco mejor, ser un poco más felices. Pero ese movimiento que tenemos adentro, esa fuerza de querer ser felices, está impulsada porque cuando Dios nos crea, nos puso como fin Él mismo. Entonces todo nuestro ser apunta hacia Dios. Él no se mueve, sin embargo mueve a todo. ¿Se entiende más o menos? Sin Él moverse, por ser el fin de todo, hace que todo lo otro se mueva, ¿sí? Por eso se le dice el motor inmóvil, decía Platón, allá hace casi 2000 años antes de Cristo. Dios es el motor inmóvil, o sea, es el motor, mueve a todas las cosas, pero es inmóvil, Él no se mueve. Bueno, y veíamos la vez pasada que ¿para qué vivimos? Y si uno se pone a pensar, vivir para trabajar, si después vas a trabajar durante toda tu vida, ¿no?, un montón de tiempo, te pagan una miseria, tener 15 días de vacaciones todo por año, para terminar jubilado casi sin moverte y en un asilo, o con suerte con una familia que más o menos te mantenga, ¿no? Olvidado de todos. Vivir por la plata, cuando pasan cosas como por ejemplo la muerte de un hijo, te agarra cáncer, no sé, pónganle las cosas que puedan suceder, ¿para qué te sirve la plata? ¿Sí? Miren Ricardo Ford, le decía la vez pasada, ¿no? Ricardo Ford, que le pasó, tenía toda la plata, no sabía qué hacer con la plata, se murió. ¿No? Hay gente que vive, no sé, qué sé yo, pónganle lo que ustedes quieran. Los hijos, lo más preciado que hay, los hijos, ¿no?, que lo amamos con tanta fuerza. Después los hijos hacen su vida y tienen que hacer su vida, así está hecha, así lo hizo Dios. Se separará de su padre y de su madre, dice el Génesis, ¿no? O sea, ya desde el principio Dios dice lo que iban a hacer los hijos. Se separará de su padre y de su madre y se unirá a su mujer. Y después los papá y mamá quedan solos ahí, ¿no es cierto?, esperando que venga, que le traiga a los nietos, con suerte, ¿no? Con suerte, porque ahora vieron que los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Entonces los abuelos se quedan sin nietos. Los abuelos, los papás de ellos se quedan sin nietos, ¿no? Quedan sin saber para qué vivir. Los hijos se les fueron, nietos no les dan, ¿no? Vivir para el amor, pues así anda, ¿no? Separado por todos lados. Cada separación es un fracaso, ¿sabían ustedes? Bueno, pónganle lo que ustedes quieren, ¿sí? Lo único que vale la pena vivir es para Dios. Ahora vos después vas a ver qué dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué Dios te dice en la Biblia? Si vos vas a vivir para Dios, bueno, vamos a ver qué dice Dios, qué quiere Dios que haga. Y después Dios te dice, bueno, sea un buen padre, sea un buen trabajador, sea un buen esposo, ¿no? Fíjense, para todas las cosas que uno ve que no vale la pena vivir,
y solamente vale la pena vivir para Dios, vos te acercás a Dios y Dios ¿qué te dice? Sea un buen trabajador, usá bien el dinero, sea un buen padre, sea un buen hijo, no sé, usá bien de los placeres, ¿sí? O sea, Dios, vivir para Dios ordena a todos los demás, ¿sí? O sea, para lo único que vale la pena vivir es para Dios, y Dios después te ordena la vida que vos pensaste que era la vida, pero no era, ¿no? Le da un sentido, ¿sí? Una razón de ser a cada cosa. Bueno, y ahora en esta última parte, hacia dónde vamos, ya vamos a dejar un poco la filosofía y la historia y la biología y todas las ciencias empíricas, naturales y racionales, y nos vamos a meter un poco más en la fe. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede saber el futuro, ¿sí? No sabe lo que va a pasar dentro de 2 segundos, la ciencia. No sabe si va a explotar el centro de la Tierra y va a volar todo, ¿no? No sabe lo que va a pasar mañana, no sabe lo que van a pasar dentro de un año, entonces no se puede saber hacia dónde vamos, ¿se entiende? O sea, necesitamos que alguien nos lo diga, que alguien que sabe lo que va a pasar nos lo revele. Esa es la revelación. ¿Saben lo que significa la palabra apocalipsis? Eso, revelación. El único que sabe lo que va a pasar, ¿quién es? Dios. Entonces tuvo que venir Dios y decir las cosas que iban a suceder. Pero si nosotros nos vamos hacia Adán y Eva, al principio de todo, ¿sí? Había un fin, ¿no? Ya marcado, una causa final por la cual Dios había hecho todo, que era Él mismo, ¿no? Era Él mismo. Pero, sin embargo, Adán y Eva pecan y medio como que todo se trastoca, ¿sí? Todo es como que, bueno, ya vimos que todo tiende al caos, el pecado empieza a desordenar todo un desorden cósmico, ¿sí? Pero el fin no cambia. La causa eficiente era Dios. Causa formal, causa ejemplar, causa material, causa instrumental, no sé, tendríamos que poner a pensarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, la causa formal sería Dios Hijo, Jesús, ¿sí? Después se hace hombre con el nombre de Jesús. La causa ejemplar, Dios en sus 3 personas. La causa material, no sé, hay millones de causas materiales, pero podríamos pensar que es el amor, se podría decir. O sea, lo que hay que trabajar. Y la causa instrumental, y ahí se complica. Dios usó un instrumento para llegar a la causa final, ¿sí? El instrumento que Dios usó para que se cumpla esa causa final fue un mandato. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le dio al ser humano antes de que pequen? Que no coman del fruto, no coman de ese fruto. El primer no, ¿sí? No, le dijo Dios. Un mandato les dio. Dijimos que la causa material, o sea, lo que había que trabajar era el amor, ¿no es cierto? O sea, Dios tenía que hacer que Adán y Eva amen. El amor es libre, ¿no? ¿Sí o no? Si te ponen un revólver en la cabeza y te dicen, amame, y le decís, bueno, está bien, ¿eso es amor? No, el amor tiene que ser libre. Si Dios creó a Adán y Eva y lo puso en el Edén y le dijo, bueno, ahora me tienen que amar, ¿ese amor iba a ser libre? ¿Qué le parece? Y no. Era un amor esclavizado, un amor sin opciones, se podría decir, ¿no? Entonces Dios, fíjense, Dios no fue un tirano cuando le puso la prueba de que no coman del árbol. Al contrario, Dios le puso esa prueba para que amen. Porque ¿qué es el amor? Los que vienen a misa acá a la parroquia con el Padre Luis, cuando las misas las da el Padre Luis, quedó grabado. Cuando el Padre Luis explica qué es el amor, ¿qué dice? ¿Qué es el amor? La decisión libre de hacerle bien al otro. Decisión, o sea que por lo menos tiene que haber cuántas posibilidades, por lo menos para elegir. 2, ¿sí? 2 posibilidades por lo menos para decidir, si no, no se puede decidir. La decisión libre, o sea que esa decisión tiene que ser libre. Dios no le puede poner un revólver en la cabeza y decirle elegí esta, elegí sí amarme, no. Es la decisión libre de hacerle el bien al otro. Bueno, a Dios no se le puede hacer el bien, es el bien, pero se lo puede elegir. Cuando Dios se lo elige, lo estamos amando, ¿no? Entonces Dios, para darle la opción de elegir a Adán y Eva y de ejercitar el amor, le puso otra opción. ¿Entienden? O sea, primero estaba todo ordenado hacia Dios, pero Dios le dijo, no coman del árbol, ¿sí? Ese mandato todavía estaba en el orden de Dios,
Pero si Adán y Eva comían del árbol, en ese mismo acto, Adán y Eva tenían la posibilidad de elegir no Dios, o sí Dios, de hacerle caso a esta nueva ley que puso en su orden cósmico espectacular, material y espiritual, o elegir no Dios y no hacerle caso, ¿sí? Y comer del fruto. El tema es que ese acto no quedaba sin consecuencia. O sea, cuando uno elige pegarle una piña en la cara al papá, tiene consecuencias, ¿o no? Obviamente. Bueno, las consecuencias que tuvieron Adán y Eva por haber dicho no Dios, queremos hacer esto, justo esto que en lo que no está Dios, ¿sí? Tiene todo un montón de consecuencias. ¿Cuáles son? Y que Dios ya no iba a poder estar más dentro de ellos. Es un modo de existencia, es un modo de estar de Dios adentro de uno que se llama gracia. Iban a perder el derecho a cielo. ¿Qué es el cielo? Y el cielo es estar nosotros en Dios, ¿sí? Dios puede estar en nosotros, se llama gracia. Nosotros estar en Dios, ir al cielo. ¿Qué más? Bueno, y un montón de otros dones que eran fundados por Dios inmediatamente, como el don de inmortalidad. Adán y Eva no morían. El don de la ciencia infusa, no necesitaban, o sea, Adán y Eva no estaban esclavos de sus sentidos. Nosotros conocemos todo a través de los 5 sentidos y los otros sentidos chiquitos que hay. Adán y Eva no, era como que la inteligencia veía todo, sin necesidad de los sentidos, ¿sí? Bueno, no sé, un montón de otros dones. El don de la integridad, el don de la integridad es lo contrario a la ley de la termodinámica de todo tiende al caos, que vimos la vez pasada. ¿Sí? Vos la tenés fresca, ¿no? A esa. Todo tiende al caos. Bueno, el don de integridad es todo lo contrario. No hay caos. Siempre está ordenado. Bueno, entonces, imagínense que estamos en el momento que Adán y Eva estaban en el paraíso y no habían pecado. O sea que, ¿hacia dónde iban? Hacia la causa final. Dios mismo, después de pasar la prueba del amor. ¿Sí? O sea, Dios le puso la prueba con el fruto, le dio un mandato. Si pasaban la prueba, iban a ir al cielo. Así de fácil, ¿sí? Así de fácil, así de difícil al mismo tiempo, porque no pasaron la prueba y acá estamos todavía. Dicho sea de paso, con los ángeles pasó lo mismo. Dios creó a los ángeles y los ángeles no estaban en el cielo de una, ¿sabían ustedes? Sino que les puso una prueba. Es lo mismo que nos hizo a nosotros. Les puso una prueba, les dijo... Creó a los ángeles, imagínenselo, ¿no? No fue así como yo se lo voy a contar porque es algo espiritual. No vamos a saber cómo fue realmente hasta que no vayamos al cielo, si Dios quiere. Pero más o menos se puede decir que fue así. Todo fue creado por Cristo, ¿cierto? Todo, inclusive los ángeles. Entonces, cuando Dios crea a los ángeles, le dice a los ángeles, yo voy a crear a otros seres, los seres humanos, y les reveló lo que iba a pasar. Yo me voy a hacer hombre como ellos. Imagínense lo que pensaban los ángeles. ¿Cómo no te vas a hacer ángel como nosotros? Y sí, como ellos. Los ángeles todavía no están en el cielo. Están en una situación igual a la que nosotros estamos ahora. O sea, no entienden. ¿Sí? Y eso que la cabeza de un ángel es... Imagínense que un ángel puede jugar para entender la inteligencia de un ángel, ¿no? Es un espíritu puro. La inteligencia de un ángel puede jugar a un ajedrez. ¿Saben lo que es el ajedrez? El juego del ajedrez. Creo que es difícil jugarlo bien. Bueno, el ángel puede jugar a un ajedrez que en vez de ser un cuadrado, es un cubo. ¿Sí? Y en vez de poder mover las fichas solamente por afuera de ese cubo, las puede mover por adentro. ¿Sí? Y encima lo hace como un juego. Eso, como un pasatiempo. ¿Sí? Esta explicación la da el padre Fortea, que es un exorcista, para que más o menos nos demos una idea de la inteligencia del ángel. Imagínense lo que debe ser el demonio. ¿Sí? El demonio era el ángel más perfecto que había, o sea, el más inteligente de todo, ¿no? Imagínense la cabeza que tiene, la cabeza, entre comillas, ¿no? La inteligencia es abrumadora. De hecho, todo el mal que hay en el mundo es dirigido por él. Imagínense la cabezota que tiene. Bueno, pero los ángeles todavía no estaban en la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Es ver a Dios. ¿Sí? Y en Dios se deja ver y en Él uno va a conocer todas las cosas.
¿sí? Nosotros, si Dios quiere, cuando vayamos al cielo, vamos a ver a Dios y en Él vamos a ir conociendo todo. No va a hacer falta que le preguntemos nada a nadie. ¿Sí? Nosotros mismos vamos a conocer todas las cosas en Él. ¿Sí? Bueno, los ángeles todavía no estaban en la visión beatífica, como nosotros no lo estamos ahora. Estaban en estado de prueba, como nosotros ahora. La prueba que les puso a los ángeles fue: yo me voy a hacer hombre, ¿sí? Para salvar a los hombres del pecado que van a cometer, y estos hombres me van a matar. Imagínense que les habla Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Para un ángel increíblemente inteligente, que un Dios muera no es razonable. ¿Bien? ¿Cómo va a morir Dios? ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso, que Dios iba a morir? Y un ángel, usando su razón, no lo entiende, porque sobrepasa a su razón. No es razonable. Entonces, ¿qué tenían que hacer los ángeles? Escuchen esto que es genial. Tenían que tener fe. Los ángeles tuvieron que tener fe. O sea, había algo que su inteligencia no comprendía, pero tenían que aceptarlo por la fe. Esa fue la prueba que les puso los ángeles. Algunos tuvieron fe, como Miguel. ¿Quién como Dios? Dijo Miguel. Esa fue la espada que le atravesó, porque la guerra de los ángeles no fue con espadas y escudos, ¿no? Y tanque de guerra, no. La guerra de los ángeles, la famosa guerra angelical, antes de que se creara el mundo material, fue espiritual, ¿sí? Con las potencias de los espíritus, voluntad e inteligencia, luchando unas contra otras. Si quieren leer algo muy bueno sobre eso, aunque tiene algunos errores, pero supongo que es una licencia literaria, se llama Historia Angélica. ¿Sí? Si lo quieren leer, está muy bueno, está atrapante el librito, y es chiquito. Historia Angélica del padre Antonio Fortea. O sea, imagínense a los ángeles, ¿no? En la historia, en su batalla que sucedió a la historia del pensamiento. ¿Sí? Nuestra lucha que estamos viendo ahora sucede a la historia a la velocidad del mundo material. Se va moviendo a la velocidad del mundo material, ¿sí? Pero los ángeles no, es un mundo inmaterial, o sea, se movía a la velocidad del pensamiento. Bueno, imagínense a los ángeles haciendo grupos intelectuales. Yo me imagino que ha habido, esto es imaginación mía, ¿no? También lo nombran en el librito. Ha habido ángeles que han sido escépticos. No creo que Dios, que ese sea Dios. Hubo un ángel que negó a Dios y dijo: no, lo que vos nos estás diciendo es mentira. Entonces si vos podés hacer eso, entonces yo soy Dios. ¿Quién habrá sido ese? Lucifer. El anticristo va a ser lo mismo, ¿sabían? El anticristo, una persona que va a llegar a las puertas del fin del mundo, va a decir: yo soy Dios. Lo mismo que hizo, que ya casi estamos en eso. Fíjense que ahora hay un montón de libros y un montón de filosofías y de religiones que dicen que el hombre es Dios, ¿sí? Y vos sos Dios y yo soy Dios y todo es Dios. Ya se va encaminando como para ese lado. Un día va a venir un hombre que va a decir: yo soy Dios. El demonio a Eva, ¿cómo la tentó? ¿Qué le dijo? Serán como Dios. Si comen de ese fruto, serán como Dios. Me colgué con la historia de los ángeles. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Dios a los ángeles también les puso una prueba para que amen, ¿sí? Para que pongan en práctica el amor. Bueno, Adán y Eva les hizo lo mismo. Primero, para llegar a la causa final, antes del pecado, tenían que pasar esa prueba y después Dios los hacía partícipes del cielo, como hizo con los ángeles que pasaron la prueba y se convirtieron en efectivamente ángeles. ¿No? Ángel significa mensajero de Dios. Antes eran espíritus, nada más. Los que no pasaron la prueba se convirtieron en demonios, no son ángeles, ¿sí? Demonios. ¿Adán y Eva pasaron la prueba? No. En vez de decidir libremente amar a Dios, se amaron a sí mismos, se ensimismaron, idolatraron su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios y comieron del fruto, ¿sí? Y ahí se hace el quiebre total entre Dios y empieza todo esto, que era tan sencillo, pasar la prueba de ir al cielo, se transforma en lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué pecó el hombre? Esto es algo a tener en cuenta. ¿Por qué pecó el hombre? Si Dios lo había hecho perfecto, ¿nunca se lo preguntaron eso? Porque hay ateos
que empuñan esta pregunta para atacar a los que creen en Dios. Dice, si Dios es perfecto, ¿por qué creó un hombre que falló? O sea, si Dios no hace todo perfecto, sí, hace todo perfecto. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? ¿Dios tiene la culpa de que el ser humano haya elegido el mal? ¿Qué le parece? ¿Cómo? Claro. ¿Qué es más perfecto? ¿Ser esclavo o ser libre? ¿Qué es más perfecto? Ser libre, ¿no? Pero tiene un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que se puede elegir el mal. De Dios sale todo lo bueno, ¿sí? De Dios sale todo lo bueno. En definitiva, cuando nosotros elegimos entre el bien y el mal, estamos eligiendo entre quién y quién. O entre quién y no quién. Si de Dios sale todo lo bueno. Cada vez que elegimos hacer el bien y no el mal, estamos eligiendo entre Dios y no Dios. Fíjense la profundidad que tiene una elección humana, ¿sí? Una elección humana. Entre Dios y no Dios elegimos. Cada vez que elegimos hacer el bien o elegimos hacer el mal. De Dios sale todo lo bueno. O sea que si yo elijo algo que no salió de Dios, el mandato había salido de Dios. No coman de este fruto. Era bueno no hacer eso. Porque si no hacían eso, estaban amando a Dios, haciéndole caso. Al no hacer eso, estaban eligiendo no Dios. ¿Sí? 2 más 2, 4. Bueno, ese era el riesgo que Dios tomó para hacer las cosas más perfectas. Si tienen preguntas, háganla, porque es el momento. Después uno se olvida de la pregunta y nunca más se saca las dudas. ¿Sí? Hagan las preguntas. O sea que Dios los creó sabiendo que iban a ir mal. Buena pregunta. Dios cuando crea, imagínense que crea a Adán y Eva, ¿no? Y Dios cuando le pone la posibilidad de elegir no Dios, o sea, de elegir desobedecer a Dios, el mal, y comer la fruta, desobedeciéndolo, Dios ya sabía todas las causas que iban a surgir de la buena elección de Adán y Eva, y todas las causas, o las consecuencias, perdón, me estoy expresando mal, todas las consecuencias que iban a surgir de la mala elección. Dios sabía todo, ¿sí? Dios, imagínense, es difícil, ¿no? Pero pónganse un cachito, humanamente, en la medida de lo posible, en la cabeza de Dios, o en la mente de Dios, si es que se puede hablar así. Si Adán elegía el bien, Dios sabía todas las consecuencias de esa elección, ¿sí? Y sabía cómo encaminarla. Si Adán elegía el mal, Dios sabía cómo encaminar todas las elecciones, todas las consecuencias de esa elección, para igualmente llegar allá, a la causa final que es Él mismo, es lo que estamos viviendo ahora. De hecho, Dios habrá pensado, si Adán elige el mal, yo me voy a hacer hombre, para salvarlo, ¿no es cierto? Pero todavía más, porque antes de Adán y Eva, y del pecado de Adán y Eva, Dios creó a los ángeles. Y cuando Dios creó a Luzbel, ¿sí? El demonio, el que ahora es el demonio, antes era el ser espiritual puro más perfecto que Dios creó, ¿sí? Si se podría hacer una jerarquía, estaba Dios y después Luzbel y después todos los otros. O sea, Luzbel era el más precioso, el más inteligente. Y Dios habrá dicho, habrá pensado, si Luzbel elige el bien, van a seguir todas estas consecuencias, ¿sí? En el orden que yo creé. Si Luzbel elige el mal, vamos a tener que hacer esto, esto y esto y esto, ¿sí? Para igualmente seguir llevando todo hacia la causa final. ¿Se entendió? Porque dice, pero si Dios ya sabía que lo iba a hacer, ¿no? Si Dios ya sabía que iba a pecar, ¿para qué lo creó? No, Dios sí sabía que iba a pecar, pero Dios igualmente tenía marcado el camino del bien y del amor, tanto si elegía a Adán el mal o si elegía el bien. Dios igualmente es justo, ¿se entiende? Y vale la pena igual crear al hombre aunque vaya a pecar, ¿sí? Por eso está la secuencia que se lee en el sábado de glorias, si mal no recuerdo, la secuencia es ese texto que se lee antes del Evangelio, que hay una parte que dice, feliz pecado. O sea, ¿por qué feliz pecado? Claro, porque Adán pecó, conocimos a Cristo. Dios se hizo hombre, ¿sí? Si Adán no hubiese pecado,
¿hubiésemos conocido a Cristo y a todo lo que hizo por nosotros? Eso lo sabe Dios nomás. O sea, Santo Tomás aquí no dice que igual lo hubiésemos conocido, porque la segunda persona de la Santísima Trinidad existe igual, ¿sí? Es más, se dice que, ¿vieron que dice que Dios se paseaba con ellos? Antes del pecado, Dios por la tarde se paseaba en el Edén, ¿no? Con ellos, con Adán y Eva. Hay algunos que dicen que esto es totalmente creíble o no, se puede tener fe en esto o no, que dicen que era el mismo Cristo el que paseaba con ella. La segunda persona de la Santísima Trinidad es la persona que asume materia. O sea, la persona material que se paseaba con Adán y Eva, que eran personas materiales, físicas, era Dios hombre, o sea, Cristo. Bien, entonces, ¿por qué pecó el hombre? Porque era libre. Dios cuando lo crea con ese riesgo, si se toma ese riesgo. ¿Se entendió más o menos? Bueno, después del pecado, ¿cuál es el trayecto hacia el don? O sea, ¿cómo hacemos para ir hacia donde vamos después del pecado? Antes del pecado era muy sencillo, después del pecado se complicó casi al infinito. Hay un nuevo trayecto, ¿sí? Eso que está entre medio de la causa eficiente y la causa final, que va a estar ayudado de la providencia de Dios. ¿Saben lo que es la providencia de Dios? ¿Sí? ¿Qué es la providencia? San Cayetano, providencia, providencia, providencia. ¿Qué es la providencia? ¿Cómo? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 321. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Fíjese lo que dice el Catecismo, o sea, es esto lo que está diciendo el Catecismo. Es como Dios se las arregla para ir en esta parte, ir llevando todo hacia acá. Esa es la providencia, ¿sí? Una vez dice, no sé, se encuentra plata y dice, ¡ay, la providencia! No sabemos si la providencia en realidad, porque no sabemos si encontrarse plata nos está llevando hacia allá. Capaz que en realidad nos está haciendo, no sé, cómodos, qué sé yo. Eso es la providencia, es como Dios va interfiriendo en la historia para ir llevando a todo hacia el fin último, ¿sí? Esa es la providencia. Cabe aclarar que también las cosas que para nosotros son negativas. Claro, o sea, en la providencia también entra la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Cuando Dios permite el mal. ¿Dios crea el mal? No. Si Dios creara el mal, no sería Dios, así, instantáneamente. Pero Dios puede permitir el mal, lo tolera. ¿Por qué? Porque es el único que puede sacar un mayor bien del mal, ¿sí? O sea, hay veces que una guerra es la única forma para que se salven más almas, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, porque para ver eso vos lo tenés que ver desde allá, desde arriba, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo. Hay una persona que le agarra cáncer, ¿sí? Si esa persona no le hubiese agarrado cáncer, visto desde Dios, ¿no? Es muy posible que cuando esa persona se muera, se hubiese ido al infierno. O sea, Dios ve así y ve que una persona se está encaminando en su vida hacia la condenación, hacia el infierno, ¿no? Y Dios ve que si le manda un cáncer o si le permite un cáncer, esa persona se va a corregir y va a ir después de muerta al infierno, al cielo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Darle el cáncer o no darle el cáncer? Permitirle el cáncer, ¿entienden? Si no le da el cáncer, se va al infierno, porque se convierte en una vara apegada a esta vida sensual y lujuriosa y envidiosa. En cambio, Dios con el cáncer logra que esa persona se despegue de los placeres terrenos, de la avaricia y del egoísmo, y cuando muera se vaya al cielo. ¿Qué es mejor entonces? ¿El cáncer o no cáncer? ¿Entienden? Bueno, eso es providencia también, porque lo lleva a la causa final, ¿sí? A esa persona en particular. Bien, Dios tiene que hacer este nuevo proyecto para llevarnos hacia la causa final, hacia el dónde vamos, sin violentar la libertad humana. Dios no puede violentar la libertad humana bajo ningún punto de vista. No puede. Si Dios violenta la libertad humana, deja de ser Dios inmediatamente. ¿Por qué? Porque se contradeciría a sí mismo. ¿Sí? Fíjense cómo el principio de no contradicción filosófico se cumple siempre. ¿Qué es el principio de no contradicción en filosofía?
que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma relación. Eso es, ¿sí? Una cosa no puede ser fría y caliente al mismo tiempo en la misma circunstancia. No se puede. Dios no puede ser bueno y malo al mismo tiempo. No se puede. ¿Sí? No se puede ser de arriba y de boca al mismo tiempo. No se puede. Eso es el principio. Se cumple en Dios y se cumple en las hormigas. En todo se cumple. ¿Sí? Bueno, si Dios da la libertad a alguien, tomá, vos sos libre, vos podés hacer lo que se te cante. Y después Dios te dice, no, pero eso no lo haga, no, perdón. Te impide hacer algo. Entonces Dios te está dejando ser libre o no. No, lo único que puede hacer Dios es decirte, esto no lo hagas porque te va a ir mal. De hecho les dijo, si comen de a Adán y Eva, si comen de este fruto, ¿qué les pasará? Morirán. O sea, Adán y Eva sabían de antes de comer el fruto que iban a morir. ¿No? Porque hay uno que dice, no, pero Dios los engañó, porque Dios... No. Dios les dijo desde antes, si ustedes comen del fruto, van a morir. ¿Sí? ¿Pero les impidió comer del fruto? No, ellos comieron igual. Dios no puede ir en contra de la libertad. Imagínense que yo agarro un martillo y voy y se lo parto en la cabeza a Lucas, ¿no? Que está acá al lado mío. Pero Dios, como yo voy a cometer un acto malo, en el instante que va a chocar el martillo en la cabeza de Lucas, Dios convierte ese martillo en pasto. ¡Puf! Se convierte en pasto. Y no le hace nada a Lucas, porque iba a hacer un acto malo. ¿No está violentando mi libertad? No me está dejando hacer mi decisión, que era pegarle un martillazo en la cabeza. ¿Por qué? Si Dios es Dios, ¿por qué no acaba con el mal? Porque el mal lo hacemos nosotros. Él no hace el mal. El mal lo hacemos nosotros. Y Dios no puede ir en contra de nuestra libertad. Si nosotros decidimos hacer el mal, Dios no puede hacer nada. ¿Se entiende? No se puede contradecir. Aparte, ya nos dio toda la herramienta para hacer el bien. Y nosotros no le hacemos caso. O sea, no es culpa de Dios que exista el mal. Es culpa nuestra. ¿Sí? Bueno. Un ejemplo que quiero comentarles acerca de esto de que Dios no puede violentar nunca la libertad humana. Es el tema de los milagros. Dios hace un milagro, ¿no? Por ejemplo, vamos a la parroquia de... ¿Cómo era la parroquia de donde se convirtió la hostia en carne? Bueno, hay una parroquia en Capital, en la Avenida La Plata, que una hostia se convirtió en carne, ¿cierto? Estudiado por la ciencia. La ciencia dice que ese pedacito de carne todavía está vivo. ¿Sí? Un pedacito así que lo tienen entre dos vidrios y cuando vos vas te lo muestran, ¿no? Y te lo ponen así, nosotros fuimos, ¿no? Te lo ponen adelante de tus ojos y le ponen una linterna abajo y la luz traspasa la carne y vos ves las venitas, ¿no? Las venitas. Y esa carne no se pudre, a pesar de que solamente está entre dos vidrios. ¿Sí? Y no se puede cambiar porque son siempre las mismas venitas. Y siempre tiene la misma forma, porque encima no es irregular. Cambiar eso todo el tiempo para que se mantenga fresca la carne, si fuese un fraude, sería imposible, un trabajo de locos, no tendría continuidad. Sin embargo, está ahí, no se pudre y tiene glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los primeros, o sea, si yo me arranco un dedo, lo primero que se mueren, ¿qué son? Los glóbulos blancos, a los segundos. Sin embargo, tiene glóbulos blancos. Está vivo ese pedacito de carne. Sin embargo, vos vas así, te parás enfrente y decís, che, ¿será verdad? Nunca es violada nuestra libertad, nunca, ni siquiera con los milagros. Se curó una persona del cáncer, los médicos dicen que es imposible, fue un milagro. Bueno, vamos a ver si es milagro, ¿no? Ahora dicen que la mente tiene el poder de curar todo, ¿no? Eso es lo que se está diciendo ahora, ¿no? Entonces, si vos pensás que vos te vas a curar y sos positivo y te curás de todo, puede ser, qué sé yo, pero es otra manera de negar los milagros médicos. Si fuesen verdad los milagros médicos, entonces Dios le daría a aparecer un brazo nuevo a una persona que se le amputó el brazo. Eso pasó, le pasó a San Cosme y San Damián, por ejemplo. San Cosme y San Damián eran dos misioneros que iban a misionar y llegaron a un lugar donde eran todos indios y los indios se macheteaban entre ellos, se cortaban los pedazos, porque se peleaban y había piernas tiradas por ahí. Y San Cosme y San Damián agarraban piernas y agarraban a personas que le faltaba la pierna y le pegaban piernas y después andaban andando con piernas. Encima era re gracioso porque le pegaban piernas de blanco a gente negra y quedaban los negros con brazos blancos. Sí, eso está registrado en la historia, pero uno dice, che, ¿será verdad?
Después hay no me acuerdo, búsquenlo, santo que le apareció en las piernas. Hay un santo, un joven, era un chico joven, que le cortaron las piernas, le amputaron las piernas, y él se durmió pidiéndole a Dios que le devuelva las piernas, y cuando se despertó la tenía otra vez. Y eso está registrado. Y uno dice, che, ¿será verdad? Pero fíjense, a pesar de que hay milagros por todos lados, uno puede decir, che, ¿será verdad? Nunca nuestra fe es violentada, ni siquiera con los milagros. La cruz de la basílica. ¿Saben cuánto pesa la cruz de la basílica que se cayó? ¿Se acuerdan que se cayó la cruz? 1700 kilos pesa esa cruz. Pesaba. No sé si la quisieron nueva pesará igual. A medianoche hubo un viento fuerte que quebró la base, donde vieron que las torres de la basílica son puntas de aguja, se llama, y en la punta estaba incrustada la cruz, ¿sí? Con un viento fuerte se quebró la base de la cruz y cayó la cruz. Yo acá me puse a investigar, miren. La cruz pesaba 1700 kilos. Un auto chico, como el nuestro, Fiat Palio, pesa entre 1000 y 1200 kilos, ¿sí? Según el modelo. Para mover un auto de 1200 kilos, hace falta que se levante un viento huracanado de categoría 5, que es la categoría más alta que hay de huracanes, en la que los vientos se mueven a 320 kilómetros por hora, para que mueva un auto de 1200 kilos. Recién ahí se empiezan a mover los autos. Acá no hay huracanes. Un tornadito, la otra vuelta habían filmado un tornadito acá ¿lo viste vos? En frente de Cordero. No hay esa velocidad de vientos acá. Sin embargo, la cruz, está bien, con un viento se quebró, pero esa cruz cae y es así, ¡pum! ¿No es cierto? Si se quiebra. No tocó ninguna pared de la basílica. O sea, la cruz hizo esto. Y cayó después de los escalones. O sea, si uno va a la basílica, ve los escalones que están abajo, que todavía están más afuera del edificio, cayó después de los escalones. ¿Será verdad? Otra vez. Che, pero pero algo tuvo que haber pasado. Bueno, la explicación es siempre, la razón siempre. Nuestra fe no es violentada, ¿sí? Ni siquiera con los milagros. Por eso San Agustín dice que para el que tiene fe, un milagro alcanza. Para el que no tiene fe, ni 1000 milagros alcanza, ¿sí? Y por eso Cristo en una de sus parábolas dice, en la parábola del rico pulón, que el rico pulón le dice a Abraham, ¿no? Le dice, ya habían muerto los dos, Abraham estaba muerto y el rico pulón también, le dice el rico pulón, Abraham, mandá a alguno de los profetas a que predique a mis hermanos para que se conviertan y crean, ¿no? Porque el rico pulón sabía que sus hermanos no creían mucho y se iban a condenar, ¿no? Y era lo que le estaba pasando al rico pulón. No quería que pase lo mismo que él. ¿Y Abraham qué le dijo? Le dijo, ni aunque resuciten los muertos creerán. O sea, fíjense, la fe no es violentada ni aunque resucite un muerto. Somos libres siempre. Si uno quiere tener fe, hay que pedírsela a Dios. No, porque la fe es dada, no es conquistada. La fe es dada en el bautismo. Es algo dado. Bueno, sin violentar nuestra libertad, sin hacer el mal, Dios tiene que llevar todo hacia allá sin hacer el mal, porque si no, bueno, como ya dijimos, principio de no contradicción, Dios no se puede contradecir haciendo el mal, que el mal es la negación del mismo, en definitiva, como vivimos hoy. Solucionar el tema de la muerte, porque todas las personas después del pecado iban a morir, ¿sí? Si comen de este fruto morirán. Como les dije hoy, la vida eterna es propio de Dios. Si Adán y Eva iban a ser eternos, era Dios mismo el que los tenía que mantener en la eternidad, viviendo eternamente. ¿Sí? Es un don sobrenatural. Todo lo sobrenatural es de Dios. Si yo niego a Dios, y yo voy a perder todos los dones sobrenaturales y me voy a quedar solamente con los dones naturales. Esta vida natural, estos poderes naturales, que son los 5 sentidos, esta inteligencia natural, esta voluntad natural, media raquítica, bueno, no sé, y todo lo que ustedes vean de natural, ¿sí? Pero vivir eternamente es algo sobrenatural. La vida de gracia es algo sobrenatural. El poder para amar a los enemigos es algo sobrenatural, ¿sí? Amar como Dios ama. Eso es algo sobrenatural. Pero sin embargo Adán y Eva negaron a Dios, o sea que perdieron todo lo sobrenatural. Entre esas cosas que perdieron es
la vida eterna, ¿sí? Por lo tanto, iban a morir. O sea, la vida les iba a durar lo que la vida dura naturalmente, hasta que la naturaleza tienda al caos y se corrompa, ¿sí? Y ya este cuerpo físico no sea más apto para mantener unido a la sustancia unificadora y dadora de vida, que es el alma espiritual. Ya vamos a ver algún día lo que es todo esto que dije recién, el alma y el espíritu. Entonces Adán y Eva iban a morir. Dios tenía que solucionar eso. Todavía no lo solucionó. ¿Qué dice San Pablo al respecto? Escuchen. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 y siguientes. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y entonces somos también hallados falsos testigos de Dios, por cuanto atestiguamos contrariamente a Dios, que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si es así, que los muertos no resucitaran. ¿Sí? Está hablando de que si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos es en vano. ¿Sí? Y Pedro murió en vano, y los mártires murieron en vano, y la iglesia está en vano, y qué sé yo, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo acá es en vano, si Cristo no resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco ha resucitado Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Por consiguiente, también los que ya murieron en Cristo se perdieron. Si solamente para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. O sea, estaríamos creyendo en un hombre que no venció la muerte. ¿Sí? Si un hombre no vence a la muerte, ¿para qué le vamos a seguir si va a terminar en el mismo saco que nosotros? O sea, el único que vale la pena ser seguido es Cristo, y nadie más, porque es el único que venció la muerte. Por eso San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, puesto que por un hombre vino la muerte. ¿Por quién? Por Adán. Por un hombre viene también la resurrección de los muertos. O sea, Cristo vino a reparar la macana de Adán. Porque como en Adán todos mueren, o sea, nosotros morimos por el pecado de Adán, ¿sí? Por eso morimos. En Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Los que ustedes no han ido a Cristo y los que hayan seguido a Cristo, un día van a ser resucitados como Él, con Él, en Él, por Él. De vuelta a todo la causa final, ¿no es cierto? Fíjense que siempre se cumple lo mismo. Todos serán vivificados, pero cada uno por su orden. Como primicia, o sea, primero Cristo. Luego, los de Cristo en su parucía, o sea, cuando Cristo venga, vuelva. Después, el fin, porque ustedes saben que Cristo va a venir, pero no va a ser todavía el fin. El fin viene después, fin final. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya derribado todo principado y toda potestad y todo poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Y escuchen cómo termina. El último enemigo destruido será la muerte. Lo último que se va a arreglar todavía no se arregló. Las personas mueren. Lo último que se va a arreglar va a ser la muerte. Bien. O sea, todavía se está solucionando, se podría decir, ese tema. Después tiene que solucionar el pago justo por el pecado. O sea, todo pecado, o sea, todo desorden hay que ordenarlo, ¿sí? Toda cosa rota hay que repararlo. Es justo que así sea. Y todo culpable merece un castigo acorde al pecado cometido, ¿sí? O al mal que ha hecho. Bueno, ahora vamos a hacer cuentas. Si yo me robo 10 centavos, ¿cuánto tengo que devolver? 10 centavos. Si yo me robo 10 pesos, ¿cuánto tengo que devolver? 10 pesos. Si yo me robo un auto, ¿cuánto tengo que devolver? Un auto o su valor. Su valor. Bien, eso sería lo justo, ¿no? Eso sería lo justo. Si yo le digo una mala palabra, insulto, imagínense el insulto que a ustedes más les guste, a un compañero mío de la escuela, ¿no? Imagínense que vamos toda la escuela.
Yo insulto a un compañero mío de la escuela. ¿Qué merezco? Ni siquiera. Casi. Que te la devuelva una piña al compañero, porque por ahí, viste, se calienta el compañero y te pega una piña. Más de eso, un reto de la señorita. Si yo con el mismo insulto que eligieron, ahora se lo aplican a la señorita. ¿Qué castigo merezco? Y ahí ya... Sí, hoy en día ninguno. Hoy en día te felicitan. Bueno, si estuviésemos en una sociedad más o menos ordenada, sería una amonestación, ahí sí, a la directora, suspensión en el peor de los casos. Si yo insulto, el mismo insulto se lo aplico al presidente de la nación, en la cara, capaz que voy preso, ¿sí? No sé, pierdo el trabajo, capaz que te echan del trabajo, ¿no? Este fue el que, no, echalo, no, esa cosa que no. Preso. Si yo insulto a Dios, ¿qué pena merezco? Fíjese, fuimos subiendo en dignidad. Un par, un igual, una pena igual. Alguien que es mayor que yo, ¿sí? Tiene más autoridad, merezco una pena acorde a esa autoridad. ¿Se entiende? Y así, pero si yo voy a Dios que tiene autoridad infinita y una dignidad infinita, ¿qué pena merezco? Infinita. Eso es el infierno. Por eso tiene que existir el infierno, porque es el pago justo. ¿Dios quiere el infierno? No, no quiere el infierno. Por eso da la posibilidad de arrepentirse. Por eso da la confesión. Porque no quiere el infierno. Bueno, pero para que haya posibilidad de arrepentirse, para que haya posibilidad de poder usar el sacramento de la confesión, Dios se la tuvo que arreglar. O sea, Dios tuvo que solucionar el problema. Bueno, ¿cómo hizo? Había que pagar ese pecado cometido, había que pagarlo de alguna manera, había que repararlo. Es justo que así sea. Si Dios no lo repara, sería injusto. Por lo tanto, no sería Dios. ¿Sí? El principio de no contradicción. No se puede violar el principio de no contradicción. ¿El ser humano es infinito como para pagar tal pecado? No, no puede pagarlo. ¿Sí? Es imposible que el ser humano pague terrible precio. Entonces, ¿Dios qué hizo? Bueno, yo, dijo Dios, el único ser infinito y que por lo tanto puede pagar la deuda infinita, me voy a hacer hombre. ¿Sí? Porque el que pecó fue el hombre. ¿Entienden? El que cometió el pecado fue el ser humano, el hombre. No lo tienen que pagar ni los perros, ni los ángeles, ni los caballos, ni las plantas. No, el que tiene que pagar para que sea un pago justo es el que cometió el pecado. Bueno, el hombre, ¿sí? El ser humano, ¿sí? Naturaleza humana. Todos hombres en Adán, el primer hombre, ¿sí? Y del cual salen todos los demás hombres, Adán y Eva. Entonces Dios hace parte de ese linaje de hombres. La vara de Jesé, ¿sí? El Hijo del Hombre. Por eso Jesús dice, vieron que a Jesús siempre le gusta ponerse el título de el Hijo del Hombre será crucificado, el Hijo del Hombre resucitará entre los muertos. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Esto significa, ¿sí? Que Dios se hizo Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para pagar una deuda que tenía el hombre. Y siendo hombre, el culpable, el deudor, pero al mismo tiempo Dios, infinito, ¿sí? Siendo hombre y Dios, hombre infinito, pagó la deuda infinita que el hombre había cometido. Así Dios se las arregló. Es matemático. Por eso, todo el Antiguo Testamento, los ritos, las fiestas, las costumbres, todo lo que Dios les dio eran vistas a lo que Cristo iba a hacer, ¿sí? Porque todos tenían que ser unidos a Cristo. Y todos los que vinieron después de Cristo, hacemos todo según lo que Cristo dijo. ¿Se entiende? O sea, Cristo es como la punta de la montaña, en la montaña de la historia, ¿no? El Antiguo Testamento venía así hasta que llegó Cristo, ¿no? En la historia, haciendo todo. Fíjense, el cordero, ¿vieron que ellos degollaban un cordero? Mataban un cordero, el sacrificio de los judíos del pueblo elegido, ¿cuál era? Matar a un cordero, ¿por qué? Porque el cordero Jesús iba a ser el cordero de Dios sin mancha, el que iba a ser matado, ¿sí? Y tenían los panes ácimos, los panes sin levadura, que se ofrecían. ¿Por qué? Porque después Cristo iba a agarrar y iba a decir, esto es mi cuerpo. Todo lo que Cristo iba a hacer, lo fue haciendo en figura el Antiguo Testamento para estar unidos, ¿sí? La historia,
lo que le estoy contando es la historia de la salvación resumidísima. O sea, la historia de la salvación toda unida hasta que Cristo llegue y haga lo que iba a hacer. Y después toda la historia que sigue, también sigue siendo la historia de la salvación, pero después de Cristo, ¿sí? Y hacemos todo lo que Cristo dijo que hagamos para seguir estando unidos a Cristo. Entonces después, cuando Cristo vuelva, todos los que estén unidos a Él van a hacer también lo que Él hizo, que es, ¿cómo? Resucitar. Lo último, el último enemigo vencido será la muerte. Cristo, entonces, Dios se hizo hombre y pagó esta pena infinita que había cometido el hombre, pero sigue sin violentar la libertad humana. Cristo dice, bueno, yo ya pagué todo, arreglé todo, la macana que ustedes se mandaron, yo ya la arreglé toda, para atrás y para adelante, ¿no es cierto? Desde Adán y Eva hasta el último hombre, yo ya pagué todo. Pero Jesús nos dice, bueno, ahora tomá, yo te aplico la salvación, tomá, salvate, vos sos algo, tomá, salvate, pa. Porque Dios no puede hacer eso, Dios no nos puede obligar a salvarnos. Tenemos que seguir la misma decisión que tomaron, o sea, la misma prueba que tuvieron Adán y Eva, si Dios o no Dios, la tenemos que seguir haciendo nosotros en nuestra vida. Por eso Dios permite que nosotros nazcamos y vivamos esta corta vida, nos sigue poniendo a prueba, para que lo amemos. Y vos decís, loco, pero ¿por qué Dios no nos manda todo al cielo y listo? ¿Por qué no nos crea allá en el cielo? Y porque si no seríamos libres. El momento de ser libre es esta vida. ¿Se entiende? Acá decidimos si Dios o no Dios. En esta vida. Una vez en el cielo ya está, ya vamos a ver a Dios. O sea, no hay decisión. ¿Cómo va a decir no Dios si lo estás viendo? ¿Se entiende? Por eso Dios no se aparece, esa es otra. Esa me olvidé decirla. ¿Por qué Dios no se aparece y ya está y termina con todo? Porque no puede aparecerse. Si Dios se aparece, violenta la libertad de los hombres. Y también, claro, pero era Dios. Ese que caminaba entre ellos y que respiraba como ellos y que era igual que ellos. ¿Era Dios o no era Dios? Vaya Dios. O sea, no violentaba la libertad de Adán y Eva. Es lo mismo que le pasó a los ángeles. Los ángeles hablaban con Dios. ¿Sí? Pero los ángeles miraban. Dios es como el sol. Uno al sol no lo puede mirar, pero está ahí. ¿No es cierto? ¿Alguien vio el sol alguna vez? Bueno, ahora con anteojos, y sí, con anteojos se puede, ¿no? Pero uno hace ¡ah! Y no puede ver el sol, ¿no es cierto? Apenas lo mire ya tiene que correr la mirada, si no te queda ciego. Y si nadie nunca, imagínense que no hay instrumento para verlo, ¿no? Pero si nadie nunca vio ¿el sol existe? Nada, el sol no existe, ¿no? O a mí me gusta el ejemplo del bebé en el útero, ¿no? Hay una historia que dice que había dos gemelos, o dos mellizos en el útero, estaban creciendo ahí, iban jugando, nadaban, y uno en un momento le dice al otro, che, ¿vos creés en mamá? ¿En mamá? ¿Vos no creés que después de esta vida habrá otra vida y que veremos a mamá? Y el otro dice, ¿vos creés en esas cosas? No, para mí después de esta vida ya está, no hay más nada. Pero vos no sentís como que algo nos mantiene y nos ama. O sea, porque nosotros no estamos acá por estar. O sea, nosotros estamos acá y estamos bien. ¿No es cierto? Le decía, no, pero decir esto es porque esto es pura casualidad. Estamos acá por casualidad. Esto no hay nada después del parto. Bueno, lo mismo podríamos decir nosotros, ¿no? Nos rodea el sol. Pero existe el sol, nos rodea Dios. Nosotros no decidimos en cada momento existir o no existir. Nos mantenemos en la existencia sin nuestro consentimiento. Hay algo que nos está manteniendo en el existir. ¿Pero existe Dios? ¿No? Bueno, los ángeles pasaba lo mismo. Estaban hablando con Dios y decían, ¿vos sos Dios? ¿Vos serás Dios? Vos que decís que vas a morir, que nos creaste. ¿Vos no serás creado también y no habrá otro Dios? Supónganse. Cuando Dios se le aparecía a Adán y Eva en el Edén y caminaba con ellos, Adán y Eva habrán visto que era igual que ellos, ¿no? Porque Dios no se les manifestaba en toda su gloria, ¿sí? Todavía no habían pasado la prueba, caminaba con ellos. Y Adán y Eva, pero este es Dios, si este es igual que nosotros, camina con nosotros. Después se va y ¿qué hace? Nosotros estamos acá solos, qué sé yo. Bueno, Cristo no viola nuestra libertad, ya terminamos, falta poco, yo pensé que iba a ser más corto. No viola nuestra libertad para aplicarnos la salvación y dice, bueno, ya está, yo ya pagué todo, pero
Ustedes se tienen que mover un poco, hermano. Hagan algo ustedes. San Pablo dice, tenemos que completar lo que falta completar a la cruz de Cristo. ¿Sí? Con nuestras cruces. No me acuerdo la cita, después búsquenla. Entonces nosotros tenemos que mover nosotros. La salvación está ahí, es como un banco. Imagínense que Dios viene, pone un banco lleno de plata, ¿no? Y dice, bueno, pueden venir a sacar toda la plata que quieran. Pero Dios no te la va a dar, vos tenés que ir y sacar. ¿Se entiende? Vos te tenés que mover e ir al banco y hacer cola. ¿No? O sea, Dios no te va a dar la plata. Tomá, esta es tu plata y si no te gusta, igual. No. Uno hay que ir y sacar plata a ese banco. Bueno, con la gracia sucede lo mismo. ¿Cuáles son esas 7 fuentes de gracia, los 7 sacramentos? Uno tiene que ir y usarlos. Dios no te va a venir y te va a salvar así porque Él quiere. No. Te tenés que mover. ¿Sí? Tenés que mover. Tenés que usar los 7 sacramentos. ¿Pecaste? Bueno, arrepentite, andá y confesate, hermano. ¿Sí? Si metiste la pata, andá a sacarla ahora. ¿No? Andá a que te limpien la pata que metiste en el barro. ¿Saben lo que significa la palabra gracia? Gratis. O sea, todo lo que Cristo hizo nos lo da gratis. ¿Sí? Que pagar nada para que te lo dé. ¿Sí? Esto lo da gratis. Hay que ir a buscarlo nada más. ¿Cómo es la forma de ir a buscarlo? Bueno, es esta, ¿no? Frecuentar los sacramentos. ¿Sí? Bueno, todo lo que les conté ahora es la historia de la salvación. O sea, todo lo que tuvo que hacer Dios para llevar a Adán y Eva y todo su linaje junto con este error que cometieron, que es el pecado, igualmente hacia la causa final, sin violentar la libertad de nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la causa final es Dios, pero uno puede elegir no Dios. ¿Y cuál es el no Dios? El infierno. ¿Sí? ¿Dios condena a las personas? No, las personas se condenan a sí mismas. Eso lo dice Jesucristo mismo. ¿Sí? Esto no es un invento mío. Eso dice Jesucristo. Dice, no me acuerdo ahora, pero dice algo así, no me lo acuerdo, pero dice, el que me niega a mí ya se condena a sí mismo. Él eligió su propia condenación, dice Jesús. No es que Dios los condena. Por eso, cuando una persona se condena, es porque ya no quiere saber más nada con Dios. Hay una santa que Dios le mostró la condenación de una persona y dice que en un momento muere la persona, juicio particular en ese momento, esa persona se iba a condenar al infierno y la última, dice que la santa veía que el último recurso que Dios usaba para que esa persona no se condenase era mostrarse Él mismo. Póngase a pensar, todo lo que estamos haciendo ahora es para ver a Dios un día y ser felices. Bueno, el ver a Dios y ver la felicidad que uno viviría con Él es la última chance que Dios le da a un alma que se condena, ¿sí? Cuando muere en su juicio particular. ¿Y qué hace esa alma? Igualmente, la niega igual. Dice, no quiero igual, ¿sí? Y se condena igual. O sea, el alma es la que se condena. El alma es la que elige estar sin Dios e irse al infierno. Por eso, la teología, Santo Tomás de Aquino dice que los que están en el infierno no quieren salir de ahí. No quieren salir. O sea, están ahí por propia voluntad, por toda la eternidad. Porque ellos eligieron estar ahí. Y una vez muertos, cuando ya el alma sale del cuerpo, el alma es consciente de todas las consecuencias de su decisión. Nosotros ahora no. Nosotros decidimos algo y después vemos que nos equivocamos y decimos, ay no, yo no quería esto, y nos arrepentimos. Pero una vez muertos, ya el alma sola, sin el cuerpo, sin estar aprisionada por el cuerpo, ve todas las consecuencias que en las que van a desenlazar sus actos, sus decisiones. Y sin embargo, esa alma que ve que su decisión la va a llevar eternamente al infierno, lo elige igual. ¿Sí? O sea, no se puede arrepentir. Bien, entonces vamos a un fin, ¿sí? A un fin final que va a ser o el cielo, el mismo que de siempre, o sea, sí Dios, ¿sí? Como el principio, o no Dios, el infierno, ¿sí? Ser o no ser, como dijo Shakespeare, la tenía re clara Shakespeare. Y hay un fin parcial, que son las postrimerías. Las postrimerías es lo que está después de la vida. Postre es lo que viene después, el postre, ¿no? Las postrimerías es lo que viene después de la vida. ¿Cuáles son las postrimerías? Bueno, del fin parcial, o sea, porque nuestra vida tiene un fin, que es la muerte.
Y después el alma queda en la espera del juicio universal. Hay un juicio particular en el que se juzgan los actos buenos o malos particulares, secretos, que lo saben solamente el alma y Dios. Después de ese juicio particular, el infierno o el cielo, si la persona pudo pagar sus pecados en esta vida, no pasa por el purgatorio y va al cielo, o el purgatorio y después el cielo, ¿sí? ¿Qué es el purgatorio? Y si la persona muere en gracia, muere unida a Cristo, se va al cielo, ¿sí? Pero nada manchado entra en el reino de los cielos, dice el Apocalipsis. Entonces, si uno tiene imperfecciones que no pudo corregir en esta vida, no puede entrar al cielo, tiene que corregirla o purgarla en algún lado. Bueno, ese es un lugar que la Iglesia, después de no sé cuántos años, 700 años, le puso el nombre de purgatorio, ¿sí? En el que aparece en la carta de los Macabeos, en la segunda carta de los Macabeos, aparece en la parábola de rico Pulón. San Pablo habla sobre un lugar en el que están pagando los pecados con fuego, ¿sí? Que no es el infierno. Y Jesús también se refiere a este lugar cuando habla sobre que puede tenernos en el calabozo hasta que paguemos el último centavo por nuestros pecados, en otra parábola, ¿sí? Bien. Y después un juicio final. El juicio final es público, o sea, es el juicio de las naciones. Después del juicio particular se juzgan las cosas propias, los pecados propios. Y en el juicio universal se van a juzgar los pecados públicos, ¿sí? Y los pecados que se juzgar, el juicio que se hizo en el secreto, ¿sí? Del juicio particular, van a salir a la luz en el juicio final, ¿sí? Porque dice Jesucristo, nada hay oculto que no sea develado al final, nada hay secreto que no deba ser dicho, ¿sí? Bueno, eso va a suceder en el juicio final. Y a medida que transcurre la historia se van a ir descubriendo un montón de otras cosas. Y ahí todos los buenos van a ir con Dios, todos los que quieran a Dios, y todos los malos, como es que dice, y ahí vendré a separar a los terneros de los cabritos, dice Jesús, ¿no es cierto?, en el juicio final. A los de mi derecha le diré, vengan benditos de mi Padre, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer. Y a los otros le va a decir, apártense de mí, malditos de mi Padre, porque cuando yo tuve sed no me dieron de beber, cuando yo tuve hambre no. Bueno, y me dirán, pero ¿cuándo, Señor, te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿No? Y bueno, y ya saben lo que sigue, ¿no? Y después del juicio final, cielo o infierno, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la creación? ¿La creación va a desaparecer? Dios creó todo perfecto antes del pecado, ojo, antes del pecado, antes de Adán y Eva, todo el paraíso, todo un orden perfecto, Dios lo creó para que desaparezca. ¿Qué les parece? No. Claro, Dios lo tiene que arreglar y habrá cielos nuevos y tierras nuevas, termina el Apocalipsis, ¿no? O sea, vamos a estar en el cielo y también acá, ¿sí? El padre Castellani dice, ¿dónde van a estar los salvados? Y el padre Castellani, con la simpleza y la lucidez que lo caracterizó siempre, dijo, van a estar en donde ellos quieran. Con Dios en el cielo o en la tierra, o van a ir a Marte a ver la belleza del planeta Marte, o van a estar en Hawái, o van donde quieran, donde se les antoje. ¿Sí? Vale, no sé si va a estar Hawái, ¿no? Porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, hacia ahí vamos, ¿sí? Hacia ahí vamos. Si morimos antes del juicio final, vamos a nuestra muerte, a un juicio particular, y después cielo o infierno. Por ahí tendremos que pasar por las penas del purgatorio antes de ir al cielo. Y si llegamos al juicio final, que parece que sí, igualmente después también a los que están unidos a Cristo nos espera la felicidad con Él donde queramos, en el cielo o en la tierra nueva y cielos nuevos. Y bueno, nada más. ¿Alguna pregunta?